Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva conversación, una nueva entrevista de las que periódicamente ofrecemos desde nuestro sitio con protagonistas del acontecer nacional e internacional. Conversamos en esta oportunidad con el exministro de Hacienda, Elian Villegas. Formó parte en la etapa final del gabinete del expresidente Carlos Alvarado y le tocó participar de una serie de experiencias y acomodos en materia fiscal que incluso usted en un reciente análisis, don Elian, usted planteaba, esta administración viene consolidando lo que se labró en aquel momento bajo condiciones bastante escabrosas, polémicas, controversiales, paralizaciones públicas de casi 3 meses en pro de una reforma fiscal de la cual el país, 4 años después, 5 años después, está viendo los resultados de una decisión estructural fuerte en su momento, pero con carácter visionario, como se analizó en esa oportunidad. Conversamos con el exministro de Hacienda, Elian Villegas, quien está al tanto del acontecer nacional, aunque está al margen de la función pública. Don Elian sigue muy al tanto de los acontecimientos y en particular del ámbito suyo, de la economía, del sector finanzas, del sector económico productivo. Y recientemente usted hizo una amplia elaboración sobre el gran tema o uno de los grandes temas dentro de la actividad productiva del país en este momento, ¿cuál es? La política monetaria seguida por el Banco Central en los últimos 24 meses aproximadamente, para ponerles en un espacio de tiempo específico, pero con una variable muy particular y muy sensible, que es la continua baja en el tipo de cambio. La revaloración que usted decía, don Elian, de hasta 20% del colón frente al dólar, que algunos creen que no debe darse, que algunos creen que debe ser contenida y que algunos creen que puede tener un efecto negativo en el ámbito a mediano y largo plazo de la actividad económica del país. Usted más bien se sorprende en ese análisis que hizo del grado de intervención que algunos piden ahora frente a otras posiciones más de rechazo a la intervención del Banco Central. ¿Cuál es su conclusión o conclusiones básicas de cara a lo que está ocurriendo en este momento y el comportamiento de la política monetaria y las decisiones que está tomando el Banco Central? Muy buenos días, don Elian. Muy buenos días, don Edgar, y muchas gracias por la invitación. Eh, yo creo que hay varios temas acá que son realmente muy interesantes. Eh, y veo que hay actores que además en todo esto se están comportando de una forma también interesante e incluso extraña, un poco ajenos a su propia naturaleza. Eh, pero yo creo que mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con decisiones que se tomaron no ahora, sino con decisiones que tomaron hace 20, 25 años, y que no tienen que ver incluso ni siquiera con las actuales autoridades del Banco Central. Eh, Gran parte de lo que estamos viendo tiene que ver con un modelo económico que se impulsó hace 20, 25 años, donde, por ejemplo, una de las cosas que se dijo fue vamos a impulsar la integración del país al mundo, vamos a hacer que el país genere procesos productivos distintos a los que viene llevando adelante. De alguna forma, el país dijo la agricultura va a dejar de ser tan importante como había sido hasta ese momento. Recordemos que en aquel momento se decía que el mejor ministro de Hacienda era un buen precio internacional del café, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo alguna vez que en las noticias don Rodrigo Fournier anunciaba una helada en Brasil y mi papá, que era un pequeño cafetalero, pues estaba feliz porque sabía que los precios iban a subir y que eso significaba un mayor ingreso. Eh, pues ese modelo se cambió, era un modelo que ya venía con algunos cambios de camino, pero se cambió muy fuertemente para pasar a un modelo que le apuesta principalmente a lo que es una exportación de bienes y servicios muchísimo más diversificada,
a una importancia mayor para el sector turismo. Y bueno, eso es precisamente lo que nos trae acá, porque ese modelo ha sido exitoso. Ese modelo, lo que nos viene a decir hoy los números es que el modelo se ha manejado desde la perspectiva macro, de forma que los números al día de hoy están siendo favorables para el país, pero también nos viene a decir que probablemente desde la perspectiva micro hay temas que dejamos de lado, que se dejaron de lado en el camino, y que esos temas nos están pasando y nos van a pasar factura importante, sobre todo en la parte social. ¿Qué le quiero decir con eso? Lo que le quiero decir es que la situación del dólar, tal como la que la tenemos hoy, con un dólar que se ha venido depreciando frente al colón, o un colón que se ha venido apreciando frente al dólar, y responde a ese modelo y responde también a situaciones coyunturales de Estados Unidos, propias de Estados Unidos, con una inflación que todavía no ha cedido en su totalidad, donde todavía la autoridad monetaria de Estados Unidos se muestra muy conservadora, a situaciones de un entorno internacional muy convulso, donde tenemos todavía una guerra de 2 años entre Ucrania y Rusia, donde tenemos la situación que se agudizó propiamente en Gaza, donde además está todo el tema logístico del Mar Rojo, que a su vez genera problemas al comercio a nivel internacional. Todo eso tiene una incidencia y se viene a manifestar en que nuestro país, que es un país que además está aprovechando las ventajas de lo que es el nearshoring, de lo que es estar cerca de Estados Unidos y producir para el mercado de Estados Unidos, con incentivos que le da a Estados Unidos a las empresas de su país y les dice instálense lo más cerca posible, ya no las quiero tan lejos, ya no quiero que estén en otros continentes, ojalá y puedan estar por acá. Bueno, en ese sentido, Costa Rica ha tomado una ventaja. ¿Y esa ventaja qué significa? Esa ventaja significa que entran muchos dólares a Costa Rica. Esa ventaja significa que todas las quincenas, todos los meses, nos está entrando una cantidad muy, muy importante de dólares por esa vía, y entonces muchos de esos dólares vienen a ser vendidos en el mercado local. Al ser vendidos en el mercado local ocurre lo que ocurre en todo mercado. Lo que, Una, lo que está escaso vale más, lo que está abundante empieza a valer un poquito menos, y esa es la situación en la que estamos hoy. Y aquí estoy hablando solo de una de las situaciones. Vámonos a una segunda situación que también es importante, que es la situación del turismo. Eh, Hay un sector turismo que es probablemente el turismo pequeño, que está siendo muy afectado por esta situación, pero hay un sector que es el turismo más grande, que yo digo que se acomodó por precio, y efectivamente se acomodó por precio. Es decir, son aquellos donde antes una habitación estaba con un precio de $350 la noche, y ahora esa misma habitación cuesta $600, $700 la noche. Entonces, tenemos una llegada de alrededor de 3 millones de turistas al año. Ya estamos con números superiores al 2019, al año prepandémico. Eso implica que por turismo nos están llegando alrededor de 4.000 millones de dólares al año, cuando para efectos de turismo de nuestro país hacia afuera salen apenas alrededor de 1.200 millones. Entonces ahí tenemos un diferencial de 2.800 millones de dólares, solo en ese tema particular. Eh, nada Igual, más permíteme, sí. permíteme un apunto en ese sentido. El más reciente informe de política monetaria del Banco Central concluyó que en el 2023 el superávit de dólares fue de 7.353 millones, y lo Sí. atribuyó, y yo creo que eso coincide mucho con lo que usted está mencionando, a la atracción de empresas multinacionales, atracción de la inversión extranjera directa. Ujú. Este es un tema que creo que vamos a tocar en esta conversación. El mayor envío de productos y servicios desde Costa Rica hacia otras partes del mundo, exportaciones, y la mayor generación de divisas, en el tercer punto que usted mencionaba, por la industria turística nacional. Sin embargo, don Elian, dentro de ese, digamos, de panorama de alza en cuanto a reservas, en superávit, en cuanto a lo que está captando el país, hay una pregunta en cuanto a la lógica, el ritmo y la continuidad
del tipo de cambio a la baja en estos momentos para la salud de la economía, de la actividad económica del país. Sí. Y yo le agregaría a todo eso que usted mencionaba otros elementos, como por ejemplo la reducción en el precio del petróleo. Y tal vez vale la pena irse un poquito a qué momento fue que estuvo el dólar más alto, que fue prácticamente terminando el primer semestre del 2022. Cuando estábamos cerrando el primer semestre del 2022, el dólar anduvo en un precio arriba de los 700, casi en los 700 colones, 696 colones, por ahí anduvo el dólar en ese momento. En ese momento el petróleo estaba por arriba de los $110 el barril. Al día de hoy el petróleo está un poquito por arriba de los $70 el barril. Es decir, prácticamente un tercio del precio del petróleo eh, está por debajo, está un tercio más caro en aquel momento. Eso A, quiere pe- decir, perdón. a pesar de la grave crisis en el Medio Oriente, en la cercanía A de... pesar de todo eso, en este momento el petróleo hoy es un tercio más barato de lo que era en mayo, junio del 2022. Eso implica que tenemos una salida mucho más baja de dólares, una salida mucho más baja de divisas. Entonces, de nuevo, estamos en una situación donde en este momento, si hay algo que abunda en la economía costarricense, son dólares. El problema es que no los tenemos ni usted ni yo, don Edgar, pero que hay, y en una cantidad pues bastante importante. Entonces, ahí viene una situación. Si nos vamos allá al 22, a junio del 2022, que fue cuando estuvo ese precio del dólar mucho más alto, y nos venimos a hoy, entonces vamos a llegar al primer tema. El precio aquel de $696, si mal no recuerdo, 696 colones por dólar, en realidad era un precio coyuntural, no era un precio real, no era el verdadero precio del dólar. Y era un precio que más bien, pues de alguna forma, la misma economía se iba a encargar de desinflar y eso fue lo que hizo. Ahora, lo que mucha gente señala y es, bueno, aquel no era real, pero este de 520 colones que andamos hoy, pues tampoco. Ahí es donde hay que entrar a analizar si eso es cierto o no es cierto, porque lo que sí hemos visto y que yo le mencionaba en ese artículo al que usted hace alusión, don Edgar, es que el Banco Central ha participado y fuertemente en la compra de dólares. Es decir, nosotros algo que no podemos obviar es que el Banco Central ha sido activo en la compra de dólares. El banco no se quedó viendo pasar los dólares, sino que entró y compró, fortaleció reservas, ha hecho lo que le ha correspondido y desde ese punto de vista hay que tener siempre presente que el banco no está jugando solo con el tema del tipo de cambio en la cancha, sino que tiene otro tema muy delicado que es la inflación. Y cuando el Banco Central compra dólares, emite colones. En el momento que compra los dólares, paga con colones, está emitiendo colones. Recordemos que los colones que están en el Banco Central son colones que hipotéticamente no existen. Entonces, en el momento en que el Banco Central dice, yo compro 20, 30 millones de dólares en una sesión de Monex, que lo hace muy a menudo, ahí está tirando 20, 30 millones de dólares en colones a la calle. Y eso es precisamente combustible para la inflación. Entonces el Banco Central tiene que trabajar muy bien con esas dos variables, pero a pesar de eso, creo que ha sido pues bastante agresivo y ha tenido una posición fuerte compradora en lo que es propiamente el mercado de divisas de nuestro país, al punto de que ha fortalecido las propias reservas monetarias pues de forma bastante importante. Y desde el punto de vista de la condición macro del país, ha logrado contener y ha llevado hacia puntos negativos la inflación, que es un tema tan sensible en la vida del ciudadano común. Sin embargo, de este contexto, don Elian, exministro de Hacienda, administración Alvarado Quesada,
ha surgido la reacción de una serie de actores, de sectores. Usted mismo dice, me sorprendo de quienes están reaccionando en estos momentos pidiendo incluso más acción, más intervención y más freno a esa política cambiaria y más freno a ese tipo de cambio a la baja en que estamos ahora. Incluso sorprendió la semana anterior la posición del ministro de Comercio Exterior, entre otros, Ujú. quien envió una nota al Banco Central y dijo: solicitamos una revisión urgente de las medidas actuales, ya que distintos sectores generadores de empleo se ven seriamente afectados por las mismas, tanto en sus ingresos como en su capacidad de mantener y generar nuevas fuentes de empleo, lo cual afecta negativamente el desarrollo y la competitividad de Costa Rica. Y dijo el ministro Manuel Tovar en esa nota al Banco Central de Costa Rica: las compañías ya tomaron acciones drásticas para disminuir el impacto de la caída del dólar y anunciaron medidas más severas en el futuro cercano: la eliminación parcial o total de incentivos salariales a empleados, suspensión de nuevas contrataciones de personal por tiempo indefinido, hasta tanto se realicen ajustes en las políticas cambiarias y disminución en las jornadas laborales. Eso lo planteó el ministro Manuel Tovar en una nota fuerte enviada al Banco Central, a la cual se sumaron inquietudes del ministro de Turismo, del ministro de Agricultura. Sin embargo, el presidente saltó y dijo: no se asusten por lo que está pasando y por la política que se está teniendo. ¿Cómo ve usted ese contexto a nivel gubernamental de reacción ante lo que está ocurriendo? Yo creo dos cosas. Primero, la preocupación, yo creo que es legítima, digamos, es legítimo que los sectores señalen cuáles son los problemas que están eh, ocurriendo. Eh, sí, a mí, sinceramente, me llama mucho la atención que don Manuel Tovar, que viene de la OSD, que estuvo detrás del proyecto, por ejemplo, para darle una mayor independencia al Banco Central, que fue uno de los temas con OSD, que él sabe cómo se maneja el tema de la banca central a nivel de la OSD, pues ahora venga a sacar una nota presionando al Banco Central. Eso no me hace sentido, me parece que uno difícilmente debería como quitarse un traje para meterse en otro. Yo creo que no es tan fácil. Normalmente tiene que existir un poquito de compromiso con los diversos temas en los que uno estaba involucrado. Pero bueno, don Manuel probablemente tiene esa facilidad. Recuerdo perfectamente también cuando se estuvo hablando del nombramiento de don Otón en la OSD, que don Manuel se opuso ferozmente, ¿verdad? Entre otras cosas, por el carácter intervencionista de don Otón. Y resulta que hoy es don Manuel Tovar quien aparece interviniendo, presionando al Banco Central desde su puesto como ministro de Comercio Exterior. Pero bueno, la vida está llena de contradicciones y la política nuestra no es la excepción, y veo que don Manuel Tovar, pues, en lo más mínimo es una excepción a la regla. Pero Eh, usted dice que son correctas las preocupaciones. ¿Por qué? No, creo que es correcto preocuparse, es decir, hay sectores que se ven afectados y es correcto que se preocupen. En particular, creo que el sector agroexportador es un sector que va a ser muy afectado con esta situación. Probablemente yo le diría ahí los productores de banano, los productores de piña, y ahí hay una preocupación que más que las empresas es una preocupación social. Cuando nosotros hablamos de que se puede generar un impacto importante en esos sectores, hay que tomar en consideración que es un sector donde probablemente vamos a tener unos 30.000 trabajadores con una situación social complicada y donde hay que tener mucho cuidado de que finalmente no se nos vayan a salir de golpe todas esas compañías de la línea de producción, porque si eso ocurre, el impacto social sí es un impacto social muy fuerte para el país. Ahora, ¿qué ocurre aquí con el sector agroexportador? Bueno, con el sector agroexportador aquí en esta situación lo que ocurre es precisamente lo que se habló hace 20 años, se ha hablado desde hace mucho tiempo, de que las medidas y las políticas económicas que se estaban impulsando y el modelo de desarrollo que se estaba impulsando estaba dejando por fuera el sector agrícola. Y eso es lo que sucede con el sector agroexportador y es también probablemente a lo que hace alusión también el señor ministro de Agricultura. Entonces,
¿Ese sector se va a ver afectado? Sí, se va a ver muy, muy afectado. Hay que buscar la forma, dentro de ciertas limitaciones, de ver qué se puede recomponer para que ese sector no se vea tan afectado, y hay que buscar el componente social, el componente de política social y de reconversión para ver qué otras políticas se pueden trabajar a nivel sobre todo de los trabajadores y de las familias que hoy dependen de un ingreso proveniente de esos sectores, porque sí son sectores que están siendo afectados, que tal vez no estaban tan afectados antes porque se manejaba por medio de temas relacionados a precios de transferencia, donde una empresa, una subsidiaria de ellos de afuera, era la que compraba acá localmente, y entonces ahí se manejaban ciertos temas relativos a los precios, pero eso ya no se puede manejar más porque ya sencillamente la actividad, al tener un componente alto en colones, pues llega el momento en que deja de ser financieramente atractiva, ¿verdad? Entonces, eso es una realidad con la cual pues el gobierno tiene que trabajar y tiene que generar las políticas públicas que permitan al menos no impactar severamente a los grupos de trabajadores que hoy dependen de un ingreso proveniente de estos sectores. Si nos vamos Y al turismo, perdón, adelante. disculpe, don Elian, y las presiones de las multinacionales que generan más o menos un estimado de 200.000 empleos con una desaceleración muy fuerte en el año anterior, cayendo casi prácticamente en 75% la generación de empleo. Esa preocupación que arrastra el ministro de Comercio Exterior, ¿cómo la ve usted? Bueno, es que yo diría que no todo el sector exportador está ahí, más bien el sector exportador está creciendo, y más bien el señor ministro de Comercio Exterior nos habla de las nuevas empresas que vienen, de inversión extranjera directa que está llegando, y también está tan confiado en eso que incluso echó atrás el convenio con CINDE y dijo que él se encargaba de todo el tema, y entonces COMEX está, digamos, en una posición agresiva respecto a atraer más inversión extranjera directa al país. Entonces, eh, y eso es algo a lo que no ha renunciado COMEX. Entonces, en la medida en que entre más inversión extranjera directa, ¿qué es eso? Cuando nos llegan más inversión extranjera directa, ¿qué está llegando? Están llegando más dólares. Y entonces, si están llegando más dólares, ¿qué es lo que sucede? Que se incrementa la oferta de dólares en el mercado costarricense. Y si hay más dólares en el mercado costarricense, ¿qué nos dice la lógica que va a pasar con el tipo de cambio? ¿Va a subir o va a bajar? La lógica dice que va a bajar. Entonces, el ministro de Comercio Exterior, al hacer los esfuerzos que está realizando por medio de Procomer para atraer una mayor inversión extranjera directa, lo cual es bueno, es decir, es bueno. Yo aquí quiero aclarar, entre más inversión extranjera directa tengamos, mucho mejor. Pero es contradictorio decirle al Banco Central: usted tiene que controlar el precio del dólar cuando yo estoy trayendo más dólares acá. Es decir, la política de COMEX y de Procomer es: traigamos más dólares porque eso es bueno, traigamos más inversión extranjera directa porque eso es bueno. Pero lo que no puede hacer es decirle al Banco Central: y usted encárguese de sostener el tipo de cambio, porque no se puede. Es decir, entre más exitoso sea COMEX trayendo inversión extranjera directa, más oferta de dólares, y por tanto el precio del dólar respecto al colón tiene que bajar. Ese es el tema de fondo. Entonces, ahí es donde hay como una contradicción, porque son temas que son antagónicos. El U- éxito de Procomer en atraer inversión extranjera directa afecta el precio del dólar. Usted iba a tocar el tema del turismo. Sí, en cuanto al turismo, pues la situación que hay que tener cuidado, sobre todo, tiene que ver con un componente que es el componente de las empresas más pequeñas. Hay un grupo importante de empresas pequeñas, de turoperadores, de hospedaje, donde dichas empresas, pues, sobre todo no tienen acceso tan fácil a mercados internacionales, no están tampoco en una condición donde puedan decir: bueno, yo de cobrar 40.000 colones por una habitación voy a pasar a cobrar 50.000, o de cobrar
$80, voy a cobrar $120. No, no es esa la situación. Entonces, ahí hay que tener cuidado y hay que ver qué se puede generar para ese tipo de empresas. Cuando hablamos de las grandes empresas, pues no es esa la situación. Es más, yo creo que esta semana salió incluso alguna nota sobre las zonas del país donde más se está construyendo y el lugar del país donde más se está construyendo no es San José, no es el área metropolitana, es en Guanacaste. Hay zonas de Guanacaste donde se está construyendo incluso pues realmente cantidades de metro cuadrado de exorbitantes, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿eso qué es? Eso es turismo puro. Y en la medida en que eso se está dando ahí, es una situación pues donde ya hay eh, precios convenidos, donde ya los hoteles pues tomaron las decisiones de subir sus tarifas y si usted va o intenta ingresar a alguno de los hoteles importantes del país para ciertas épocas se va a dar cuenta que están llenos, donde el aeropuerto de Liberia, perdón, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene que manejar es el de la ampliación de el parqueo de aviones privados, porque ya no da abasto, donde los números de turismo son números buenos, son muy, muy buenos. Entonces, ahí, ¿a qué hay que ir? A la parte micro, a ver aquellos negocios más pequeños que sí están siendo realmente afectados y hay que buscar la forma de generar alguna política pública que les permita, pues, no serlo tanto. Pero como grupo en general, pues de nuevo, el ministro de Turismo nos ha hablado del éxito que está teniendo el turismo. Entonces, eh, es muy difícil y de nuevo es contradictorio que el ministro de Turismo presione al Banco Central porque el éxito del turismo es lo que provoca una llegada de muchos dólares y esos muchos dólares provocan a su vez que el tipo de cambio tienda a bajar. Y yo reitero, yo estoy a favor de que lleguen muchos turistas y estoy a favor de que llegue mucha inversión extranjera directa, pero llamo la atención sobre estas contradicciones. Esta tendencia en la política monetaria impulsada por el Banco Central en este par de años recientes, con mayor observación e intensidad en el último año en el IAN, y esta tendencia continua a baja en el tipo de cambio, la pregunta que surge es, ¿cuáles ve usted como objetivos de las autoridades monetarias y de las autoridades de gobierno en paralelo, objetivos a mediano y largo plazo en el manejo de esta tendencia? Bueno, yo le diría que el primer objetivo del Banco Central es controlar la inflación y creo que lo ha hecho muy bien al punto de que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Cuando usted le habla de la inflación, por ejemplo, a los ciudadanos de Estados Unidos, ellos son conscientes del problema inflacionario que han tenido. Nosotros, yo creo que no somos tan conscientes del problema inflacionario, que era un problema inflacionario global, porque precisamente estamos en el terreno de lo que pudo haber sido y no fue. Eso se debe al manejo que realizó el Banco Central. Ahora, el segundo tema, yo creo que el Banco Central sí ha estado empeñado en tratar de darle cierta estabilidad a la bajada del tipo de cambio. Si el Banco Central hubiera sido un banco desconectado de la situación del tipo de cambio, estaríamos con unos números realmente horrorosos en cuanto a tipo de cambio y con una situación mucho más delicada. Eh, pero el Banco Central sí ha estado ahí presente, entonces sí ha estado comprando. Ahora, sí fue claro el Banco Central hace poco en que ellos podían comprar hasta ciertos límites, ¿verdad? Que habrá que ver en qué momento llegan, pero que probablemente estamos más cerca de ahí que hace unos meses atrás, ¿verdad? Entonces, eh, ahí yo le diría que el Banco Central ha sido pues bastante activo en esas dos cosas, en controlar la inflación y en dotar de cierta estabilidad la bajada en el tipo de cambio, entendiendo que no lo puede sostener del todo, porque sostener el tipo de cambio por el Banco Central significa que del dinero suyo, don Edgar, y del dinero de toda la gente que nos está
siguiendo en este programa, tomarían una parte para pagar de más por esos dólares. Y bueno, ahí lo que habría que ver es si la gente en general está de acuerdo con una situación de ese tipo. No, digamos, pareciera en principio que no es lo más adecuado. Hay quienes creen que el Banco Central no ha sido lo suficientemente agresivo, incluso en cuanto a la baja de la tasa de interés ya en el manejo de la política monetaria, que se esperaría algo más radical en cuanto a su posición hasta ahora. ¿Usted cómo ve ese tipo de observaciones? Ahí lo que hay que ver, don Edgar, uno podría pensar eso, que tal vez ha sido un poco conservador en el tema y que la TPM podría haber bajado un poquillo más. Pero yo ahí le doy el beneficio de la duda a don Roger y a los funcionarios del Banco Central, porque la labor, y ahí hay que entender claramente una cosa, la función de la TPM va relacionada con el control de la inflación. Y creo que la labor que ellos han llevado adelante en el control de la inflación ha sido tan buena que yo tendería a darles el beneficio de la duda en cuanto a que lo que están haciendo ahora para controlar la TPM y para no bajarla, eh, pues responde a una política que está siendo exitosa y que entonces hay que manejarla de esa manera. E incluso, déjeme decirle que sí han sido mucho más agresivos que muchos bancos centrales del mundo, que el Banco Central o que la Reserva Federal de Estados Unidos, en cuanto a las bajadas de la tasa de política monetaria. Así es que se quieren bajadas mucho más fuertes, mucho más profundas de la TPM para que el dólar suba un poquito. Pues sí, pero viera que yo en estos días he estado revisando también algunas cosas que ocurrieron en el 2022 y algunos de los que hoy están pidiendo que la TPM tiene que bajar mucho más rápido. Hace menos de 2 años decían que esa tasa tenía que subir, pero a toda velocidad. Son los mismos. Entonces, uno lo que dice es que raro, es un poco extraño, pero bueno, son las voces que a veces hacen más ruido en el ambiente nacional y esa es la situación en la que estamos hoy. Yo se lo digo con toda honestidad, yo le daría el beneficio de la duda a don Roger y al Banco Central, creo que han sido exitosos en el control de la inflación, la tasa de política monetaria es fundamentalmente una herramienta para controlar la inflación y desde ese punto de vista es la labor más importante del Banco Central, el control de la inflación, y si ellos todavía consideran que debe quedarse un poquito sostenida esa rebaja, que no pueden ser tan agresivos en la rebaja, que tienen que ir poco a poco, pues me parece que de momento es algo que se puede manejar de esa manera y que lo que hay que hacer es que el Poder Ejecutivo y los ministros, en vez de enviar notitas, envíen iniciativas, generen políticas públicas y que Sí. trabajen sobre esa base para ver qué medidas le ofrecen a la gente para tratar de controlar la caída del tipo de cambio. Bueno, es que ahí voy al escucharlo a usted, a tratar de interpretar sus referencias, don Elian, a mí lo que me queda la impresión es de que usted impulsa, sugiere o alerta de que son necesarias a la brevedad posible medidas que amortigüen, que alivianen lo más pronto posible los posibles daños colaterales de la situación que se está viviendo con este tipo continuo de la baja del tipo de cambio. Claro, es que no se vale, don Edgar, desde la posición de lo que es propiamente el ejercicio de la función pública, que, por ejemplo, salga Dol diciendo, tengo que cerrar una finca y voy a despedir 111 personas, y que la respuesta del Poder Ejecutivo, en este caso el ministro de Agricultura y el ministro de Comercio Exterior, sea enviar una nota al Banco Central. Es decir, lo que hay que ver es cuáles son las acciones que ellos están ejecutando, cuáles son las políticas públicas que están impulsando, cómo creen ellos que pueden controlar esa situación, qué van a realizar desde el punto de vista social, cómo van a trabajar con los distintos componentes del sector social para que vayan ahí a esas fincas y puedan realizar un impacto positivo con toda la gente que trabajaba ahí. Pero
no es quedarse, decir, ah, qué torta, qué problemón, y entonces Banco Central, usted arréglenos el tema. Porque no es lo que toca, no es tan sencillo como eso. La situación es mucho más complicada. Habrán cosas que se podrán arreglar, habrán otras que tal vez no se puedan arreglar, pero sí requiere una acción mucho más fuerte en la preparación, en la ejecución, en el diseño de esas políticas públicas para que realmente tengan un impacto positivo. Teniendo presente una cosa, don Edgar, en este momento hay muchísimos cientos de miles de costarricenses que están siendo afectados positivamente por la bajada del tipo de cambio, que es otra cosa que no se puede dejar de lado. Es decir, aquí nosotros no podemos decir, es que queremos un tipo de cambio en 600. No, yo le aseguro a usted que hay cientos de miles de costarricenses que están felices con el tipo de cambio en 520, porque hoy les está favoreciendo. Y que lo que van a decir es, pero de ahí, ¿qué pasó? Yo estaba llevando garrote cuando el tipo de cambio estaba en 696 y nadie me vino a ayudar. Y ahora, entonces quieren subirlo a 600 o a X número para ayudarle a otros grupos. Entonces, ahí hay que tener cuidado con esa situación porque es una situación también real. Y esos que hoy están en una situación favorable porque el tipo de cambio está a 520, tienen todo el derecho del mundo de estar en esa situación favorable. ¿Y Eh, cuáles serían medidas de contingencia que usted creería que deberían de estarse aplicando, deberían de estarse diseñando y ejecutando por parte del gobierno ante el contexto que se está viviendo? Yo ahí, don Edgar, yo le dejaría esa iniciativa al Poder Ejecutivo. Yo creo que el Poder Ejecutivo es el que tiene que sorprendernos, pero tiene que presentarlas desde hace meses. Es decir, para hoy es tarde. Y eso es lo que no se vale, y sobre eso es lo que yo llamaba la atención. No es solo presionar al Banco Central. El Poder Ejecutivo tiene un conjunto, hay un acervo de herramientas. Conver- Si ellos no tienen las medidas en este momento, llamen a asesores del sector privado, llamen a asesores internacionales, vea, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, estarán encantados de ponerles asesores a pensar sobre ese tema. Y con una gran facilidad y muy rápidamente se puede hacer. Pero hay que presentarle a la población un conjunto de medidas de ese tipo. Por supuesto, hay uno que le ha estado dando un poquito vuelta al tema, algunas tendrá por ahí, pero yo preferiría esperarme unos días todavía a ver si el Poder Ejecutivo pues realmente hace su tarea y viene a presentarle al pueblo costarricense algunas medidas que consideren que son importantes y que le van a ayudar a la gente que está siendo afectada en esta situación. Conversación con el exministro de Hacienda, licenciado Elian Villegas, Administración Alvarado Quesada, 2018-2022, sobre los efectos, los impactos, los escenarios de la política monetaria que rige en Costa Rica en este momento, sobre todo la variable de la baja continua en el tipo de cambio que hoy está en 520 colones por dólar y que, como dice el exfuncionario, para unos muy mal y para otros muy bien con la bola no necesariamente solo en el campo del gobierno, hay otros sectores que deben de involucrarse para tratar de jugar este juego, este partido en este momento, en estas etapas. Pero dentro de ese contexto que usted ve, don Elian, yo le preguntaba sobre, digamos, los objetivos a mediano y largo plazo que usted ve en esta tendencia, pero ¿cuáles ve usted riesgos inminentes de no adaptarse estas medidas? Bueno, yo creo que hay un riesgo importante en ese sector agroexportador y el riesgo ahí es que eventualmente ese sector agroexportador diga la actividad que estamos realizando ya no es una actividad viable desde el punto de vista económico y que decida eh, ya sea retirarse o reconvertirse. Si se reconvierte, ahí hay todavía una posibilidad pues importante, sobre todo de mantener el empleo, porque lo que me preocupa ahí fundamentalmente es el tema del empleo de la gente que está en esas fincas, que es gente pues bastante en una condición social pues bastante difícil y donde el hecho de quedarse sin trabajo es muy complicado. Entonces, ahí hay una situación que es difícil. La segunda situación difícil tiene que ver con las empresas turísticas más pequeñas.
que es lo que le comentaba. Y esas empresas pues correrían el riesgo de entrar en situaciones financieramente muy complicadas porque tal vez no tienen el espacio como para poder subir sus precios, entre otras cosas, porque no tienen un mercado tan amplio como si tienen las otras empresas mucho más grandes. Y dentro de ese análisis, usted mencionaba un tema que creo que es particularmente sensible en estos momentos en el país. Se perdieron 136.521 empleos en los últimos 2 años, según los datos más recientes del INEC. O sea, se ha dado un crecimiento en la actividad productiva, se ha dado un crecimiento en la atracción de inversión extranjera directa, se ha dado una estabilidad macroeconómica en lo fundamental en el país, pero la generación del empleo ha estado frenada, ha estado congelada y no solo eso, sino que se ha perdido tasa de ocupación, como vienen estos datos a reflejarlo, 136.521 empleos. La pregunta es, en un contexto como el que se plantea de eventual decisiones radicales, sea de compañías grandes o medianas y pequeñas, ¿cómo sería la respuesta lógica por parte de las autoridades frente al componente tan sensible del empleo? Sí, ahí hay además un elemento que es realmente complicado y es que las personas que se ven afectadas ahí eh, son de los segmentos más pobres del país y eso incrementa la inequidad que tenemos en este momento, la desigualdad que tenemos en este momento. Entonces, es algo que es absolutamente indeseable a la luz de lo que por lo menos siempre hemos aspirado a ser como país, un país con más oportunidades, con ámbitos de equidad que sean lo más amplios posibles, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues habrá que trabajar ciertas cosas. Ahí hay un tema que es el tema del desempleo estructural. El desempleo estructural se había estimado que estaba en alrededor de un 10%. Ese desempleo estructural hay que ver cómo se recapacita para poder hacer que sean capaces de llegar a los empleos que se están generando actualmente en la economía costarricense. Y bueno, para eso hay toda una institución que es el Instituto Nacional de Aprendizaje. Para eso se pueden diseñar programas y financiar programas con organismos internacionales, pero hay que invertir ahí y eso pues hay que hacerlo a la brevedad posible porque realmente es muy importante desde el punto de vista de lo que como sociedad aspiramos a tener en Costa Rica. Conversación que hemos sostenido con el exministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre la política monetaria seguida en estos momentos por el Banco Central de Costa Rica, con la variable en particular de la continua tendencia a la baja en el tipo de cambio, las preocupaciones, los riesgos, los posibles efectos y escenarios. En el artículo en que usted abordaba este tema macro recientemente en el diario La Nación, usted insistió, enfatizó en la necesidad de esas políticas públicas a la mayor brevedad. ¿Usted ve la guía específica y precisa para que se dé desde el Poder Ejecutivo esas políticas públicas en estos momentos? Bueno, yo creo que si hay una ventaja que tiene el Poder Ejecutivo para llevar eso adelante en este momento es que tiene como líder a don Rodrigo, quien fue funcionario del Banco Mundial durante alrededor de 30 años y quien tiene como funcionario del Banco Mundial se dedicó a diseñar y a revisar políticas públicas en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es una persona que tiene una amplia experiencia en ese tipo de temas. Y por otro lado, el Ministerio de Comercio Exterior está don Manuel Tovar, quien estuvo en la OSD, que es un organismo especializado también en el tema de políticas públicas. Así es que lo que yo esperaría es que ellos sean los que guíen ese proceso y nos presenten pues un menú, yo creo que riquísimo, interesantísimo, del cual como país podamos decidir qué es lo más conveniente para poder salir adelante en una situación complicada como es la que tenemos en este momento, ¿verdad? Reflexión final, punto final, si usted cree que se ha quedado algo en el tintero, don Elian, agradeciéndole
atender la gestión inmediata que le hice yo de esta entrevista, agradeciendo su tiempo, su valiosa reflexión, pero si le quedó algún punto final de este contexto que usted ha presentado sobre la situación de la política monetaria, el tipo de cambio a la baja y el impacto en la actividad económica productiva del país, a la orden. No, muchas gracias a usted, don Edgar. Yo creo que aquí lo importante es que todos entendamos que no podemos llegar a decirle al Banco Central, vea, señor Banco Central, usted tiene que llevar este tipo de cambio a un nivel determinado, a 580, 600 colones. La diferencia entre donde se quiera llevar el tipo de cambio y donde está hoy o donde pueda estar eh, entre lo que es el valor de mercado y una razonable intervención del Banco Central, la vamos a pagar todos. Esto es un subsidio y lo vamos a tener que pagar entre todos si se obliga al Banco Central a llegar a una situación de ese tipo. Eso quiere decir que como sociedad, cuando hagamos eso, vamos a ser más pobres, que va a haber un efecto económico importante en cada uno de nosotros y desde ese punto de vista es algo que no es deseable. Lo que tenemos que ver es el contexto económico general, ver qué es lo que está sucediendo con la economía que hoy está siendo exitosa, que está siendo exitosa en lo macro y entonces lo que hay que hacer es revisar temas micro y darnos cuenta de dónde están las afectaciones y de cómo las podemos corregir. Y para eso precisamente se generan políticas públicas, para eso precisamente tiene que entrar el Poder Ejecutivo a ver cómo con pincel empieza a pintar algunas cositas muy concretas dentro de ese enorme mantel que es nuestro país y sobre todo teniendo presente dos cosas, el Estado Social de Derecho, que para nosotros es fundamental, y la necesidad de incrementar la equidad entre todos los costarricenses. Muchas gracias, don Edgar. No, muchas gracias a usted. Quedamos para conversar en una próxima oportunidad viendo la evolución de los acontecimientos. Creo que se nos quedaron temas en el tintero. ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma fiscal de 2018 en todo este contexto hasta la fecha que usted mencionaba en su artículo? Pues lo que se ha dado a estas alturas de esta administración es consolidar lo propuesto en aquel convulso pasaje de 2018 y toda la reforma estructural fiscal planteada en su momento. Desde San José, Costa Rica, hemos presentado en puroperiodismo.com una entrevista con el exministro de Hacienda, Elian Villegas, Administración 2018-2022. Esta entrevista ha estado en vivo Zoom, Facebook Live, estará de inmediato en las redes Twitter, Instagram y por supuesto en nuestro canal YouTube. Y los principales componentes, las principales referencias de esta conversación, ustedes las pueden encontrar de inmediato en nuestro sitio puroperiodismo.com. Les saludó Edgar Fonseca, editor. Próximo lunes, 12 de febrero, entrevista con el señor canciller de la República, doctor Arnoldo André Tinoco. ¿Hacia dónde va la política exterior de la administración Chávez Robles en los 2 últimos años y en el convulso contexto regional y global? Conversación con el ministro de Hacienda, doctor Arnoldo André Tinoco, próximo lunes, 11 de la mañana. Les saludó Edgar Fonseca, editor. Muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.